la institución y la virtualidad que nos permite estar conectados a nosotros esta noche. Gracias nuevamente. Yo los saludo desde aquí, desde Lima, exactamente desde la ciudad del Callao, la provincia constitucional del Callao, y como bien lo mencionaba ahí el coordinador a cargo de este curso, tengo más de 8 años de experiencia en lo que es el rubro de la logística. Actualmente soy jefe de operaciones en una empresa de transportes. De hecho, sigo aquí en la oficina. Pueden ver aquí, estoy desde aquí conectado, pero con la responsabilidad de llevarle a ustedes estas clases durante las siguientes 6 sesiones. ¿De acuerdo? He trabajado actualmente, como les comenté, estoy en transportes. Anteriormente también he trabajado en diversas empresas logísticas, específicamente en el rubro de almacén. He estado en APM Terminals, por ejemplo. He estado en IMUPESA. Los que están tal vez aquí en Lima y en el Callao, tal vez pueden conocer estas empresas que se dedican más que nada al almacenaje portuario y aeroportuario también. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuevamente les doy la bienvenida. Soy el ingeniero Daniel Andrés Aure Claros. Me imagino que ya tienen las diapositivas, ¿verdad? Ya se las compartieron. Ahí el coordinador me puede confirmar si ya las tienen para poder Sí, empezar jefe, a presentar ya se y para compartió. poder empezar la clase o sesión del día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Vamos a compartir. Muy bien, gracias. Perfecto. Ahí el coordinador me está indicando que ya lo tienen. Gracias, Arnold. Muy bien. Vamos a poder compartir, a ver, a continuación. Muy bien, gracias. Ahí estoy leyendo. A ver, un segundo. Compartir. Aquí está. Si ya tienen entonces las diapositivas, va a ser un poco más dinámico poder avanzar. A ver, no se puede compartir la pantalla. A ver, un segundo, nuevamente. Acá. Ahí. ¿Pueden ver, chicos? Confirmen, a ver, por favor. ¿Se pueden ver las diapositivas? A ver, confírmenme, chicos. Yo no veo nada, me dicen por ahí. Confírmenme, no lo pueden ver. Dejar de compartir, dejar de compartir. A ver, un segundo. Ventana. Ahí sí se puede ver, chicos. Confirmen. ¿De acuerdo? Ahora sí. Perfecto. Ahí estoy viendo los likes desfilar y aparecer por la pantalla. Muy bien, chicos, darles la bienvenida nuevamente a este curso, Gestión de Almacenes e Inventarios. Soy el ingeniero Daniel Andrés Aureclaros, como bien lo mencionó Arnold en la presentación, y el día de hoy vamos a tratar este primer tema, conceptos generales sobre la gestión de almacenes. Yo me imagino, chicos, y les pregunto, que ustedes han estado interesados en este curso porque se dedican al rubro de los almacenes, me imagino. Y si no es así, tienen interés en desarrollarse en este rubro que es muy importante. Entonces, habiendo ese interés o teniendo ya esa experiencia, nos va a ser un poco más fácil y sencillo avanzar sobre estos conceptos generales que vamos a aprender durante la clase, durante la sesión del día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Vemos por aquí entonces
lo que es el almacén. Vamos a empezar definiendo qué es el almacén. Muchos de nosotros hemos escuchado o hemos visto o hemos pasado en algún momento por un almacén de diferente tipo, tal vez un almacén logístico, algún almacén de entrada, algún almacén de salida. Hemos visto tal vez algún afiche pegado en la pared o alguna publicidad sobre algún almacén. La idea de repente la tenemos. Lo importante es conceptualizar, lo cual vamos a hacer en este momento. Tenemos aquí pues un concepto antiguo y un concepto moderno. ¿Qué nos dice el concepto antiguo de almacén? El concepto antiguo de almacén nos dice que el almacén es la dependencia o lugar de la empresa en el cual se van a guardar materias primas o productos para que estos sean proporcionados cuando se necesiten. Eso es lo que nos dice el concepto antiguo. Comparémoslo con el concepto moderno. ¿Qué nos dice el concepto moderno, chicos, de lo que es el almacén? El concepto moderno a nosotros nos dice que es aquel lugar, es aquel local donde se van a guardar momentáneamente y ordenadamente, ¿de acuerdo? Ordenadamente, es decir, ordenadamente, chicos, teniendo ciertos criterios, ¿de acuerdo? Y esos criterios son muy importantes. ¿Por qué? Porque esos criterios a ti te van a dar de alguna u otra manera rentabilidad, ¿de acuerdo? Esos criterios con los que tú vas a almacenar, tienes que tener un stocks de los productos que tú tienes bajo tu custodia en el almacén. Y estos productos, estos stocks que dejas en el almacén, obviamente van a salir para el público, para la calle, bajo un concepto de venta tal vez, y así se van a incorporar al proceso productivo. ¿De acuerdo? Entonces vamos viendo que el fondo es el mismo, tanto el concepto antiguo como el concepto moderno. ¿Por qué? Porque el almacén ciertamente es un lugar, ¿de acuerdo? Pero el concepto moderno ya nos garantiza a nosotros que tengamos mayores criterios al momento de almacenar, custodiar estos productos que pueden ser materias primas, tal vez productos intermedios y finalmente productos terminados. Y todos estos productos que nosotros vamos a custodiar van a ingresar en algún momento al proceso productivo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces quedan claros estos dos conceptos, antiguo y moderno, y cómo nosotros podemos ponerlos sobre la mesa y compararlos con lo que hacemos nosotros en nuestro día a día, porque como les comenté, tal vez muchos de ustedes trabajan en un almacén o están interesados tal vez en trabajar en algún almacén. A ver, cuéntenme, los escucho. ¿Alguna acotación, de repente alguna participación de su parte que quieran realizar respecto a este concepto importante? A ver, los escucho por ahí. Pueden levantar la mano y les doy pase. No tengo ningún inconveniente. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien, ahí tenemos más conectados. Muy bien, gracias Sebastián por el... Muy bien, Estefanía, todo claro, muy bien. Sus likes también me sirven de feedback para comprender. Muy bien, gracias Edwin. Gracias Luis, veo ahí esos likes, todo claro. Gracias Alex. Gracias Álvaro, todo claro. Muy bien. Y estos conceptos obviamente están ahí precisos, ¿no? Y nosotros los podemos eh, comparar con el día a día en el cual nosotros trabajamos o quisiéramos trabajar tal vez más adelante. Muy bien. Habiendo visto pues el concepto, vamos a ver la finalidad. ¿Qué finalidad pues tienen los almacenes dentro de algún proceso productivo? ¿De acuerdo? La finalidad del almacén es ser la siguiente.
va a funcionar como un regulador. ¿Por qué va a funcionar como un regulador? Porque el almacén va a realizar las operaciones necesarias con el objetivo de ¿qué? De suministrar los bienes en el momento justo que son requeridos. ¿De acuerdo? Miren aquí, va a funcionar como un regulador. ¿Por qué va a funcionar como un regulador? Porque el almacén va a realizar las operaciones necesarias con el objetivo de que de suministrar los bienes en el momento justo requeridos. ¿Por quién van a ser requeridos estos bienes? Por los clientes tal vez, por alguna otra área solicitante que se queda sin stock y nos lo va a pedir a nosotros. Entonces nosotros vamos a ser un ente regulador, porque vamos a suministrar productos, ese stock que están pidiendo. Y así vamos a evitar paralizaciones. Nosotros al tener en custodia estos productos, vamos a evitar que las demás áreas se paralicen. Vamos a evitar que los clientes se queden sin estos productos que necesitan. Entonces, la labor del almacén es importante por ello, porque va a evitar paralizaciones. ¿De acuerdo? O en caso contrario, por la inamovilidad de capital asignados a sobreexistencias. Inamovilidad de capitales. ¿Por qué nos hablan aquí de capitales o nos hablan de dinero? Porque nosotros en el almacén, chicos, custodiamos capitales, custodiamos dinero. No de repente dinero como lo conocemos, pero todos los productos que tenemos son dinero, chicos, son dinero. Entonces tenemos que tener esa responsabilidad respecto a lo que tenemos bajo nuestra custodia. ¿De acuerdo? Es por eso que aquí nos dicen, ¿no? El almacén debe controlar lo que guarda de manera de estar alerta para solicitar la reposición o impulsar su movimiento según se observe su agotamiento o su acumulación. Y esto también es cierto. Si nosotros vemos que como almacén se nos está acabando el stock o estamos siendo desabastecidos de algún producto que sabemos que las demás áreas van a solicitar o que los demás clientes van a solicitar, nosotros tenemos que lanzar esa alerta. ¿Antes de qué? Antes de que nos quedemos sin stock, antes de que suframos, pues, algún problema que nos complique poder abastecer a las demás áreas o poder abastecer a los clientes. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, los escucho. ¿Alguna pregunta, alguna acotación al respecto, chicos? A ver, los escucho. ¿Todo claro al respecto? Cuéntenme, a ver, por favor, cuéntenme alguna duda, alguna pregunta. Todo claro, muy bien, ahí estoy viendo sus likes. Muy bien, eso es importante. Estoy viendo ahí sus likes. Muy bien, muy bien, muy, muy bien, perfecto. Todo claro, gracias por su like, chicos. Gracias por su like, eso me permite recibir el feedback correspondiente y que ustedes están entendiendo lo que estamos brindando el día de hoy. Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva, la cual trata sobre la capacidad de almacenamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Respecto a la capacidad de almacenamiento, vamos a ver que existen dos tipos de capacidades, ¿no? ¿Cuáles son? Muy bien. ¿Cuáles son estas dos capacidades, chicos? Muy bien, Álvaro. Una capacidad estática y una capacidad dinámica. No vamos a diferenciar nosotros en este momento cada una de ellas. Tenemos por aquí, pues, que definir
Primero, la capacidad de almacenamiento. ¿De acuerdo? La capacidad de almacenamiento y por qué es importante esta capacidad. La capacidad de almacenamiento, chicos, de un almacén está relacionada con ¿qué? Con sus características propias de infraestructura. Nosotros al tener un almacén vamos a conocer sus características definitivamente. Y también debemos conocer qué tipos de productos se van a almacenar, qué tipos de productos vamos a tener bajo custodia. Y adicionalmente también el ambiente, las condiciones climatológicas referentes a dónde va a estar el almacén. ¿De acuerdo? Entonces, la capacidad de almacenamiento va relacionada ¿con qué? Con la infraestructura, con el tipo de productos y con las condiciones ambientales, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a ello, vamos a definir estas dos capacidades que ya, como ustedes me han mencionado, son las capacidades estáticas y las capacidades dinámicas, ¿de acuerdo? ¿Qué será la capacidad estática, chicos? La capacidad estática es el volumen promedio máximo de productos que puede ser guardado en un almacén determinado. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a ciertos parámetros que ya hemos visto hace un momento y que hemos hablado. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos parámetros? La infraestructura, el tipo de productos y las condiciones ambientales y o climáticas. ¿De acuerdo? La capacidad estática nos permite a nosotros que estimar probables déficits de almacenamiento, ¿no? Probables roturas de stock, tal vez. ¿Como resultado de qué? De la programación de un futuro ingreso de productos. Nosotros, chicos, como líderes del almacén, debemos saber en qué momento vamos a realizar un pedido, en qué momento vamos a tener mayores salidas de algún determinado ítem, tal vez. ¿De acuerdo? Entonces, como líderes del almacén, debemos tener en cuenta esta capacidad estática, que hace referencia a esas características señaladas previamente. La infraestructura, los productos a almacenar y las condiciones ambientales y o climáticas. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la capacidad dinámica, como su mismo nombre lo indica, dinámica, movimiento, es el volumen total de productos que ingresa al almacén. ¿En qué? En un periodo determinado. Ustedes como líderes de almacén, chicos, ustedes saben que en un almacén siempre van a recibir ingresos de productos y también van a existir salidas, pero nosotros podemos conocer de acuerdo a un historial tal vez, o de acuerdo a algunos proyectados, ciertos periodos determinados donde van a ingresar una mayor cantidad de productos o donde van a salir una mayor cantidad de productos tal vez. Entonces, la capacidad dinámica hace referencia a ello, al volumen total de productos que ingresan al almacén en un periodo determinado. Y esto se va a dar, obviamente, como les dije, de acuerdo al movimiento de qué? De entrada y de salida, ¿de acuerdo? De estos productos, de estos ítems. La capacidad dinámica puede ser mayor o igual a la capacidad estática, ¿de acuerdo? Nunca va a ser menor. La capacidad dinámica debe ser mayor o igual, pero nunca menor a la capacidad estática. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, veo que están ahí atentos. ¿Cuántos conectados más tenemos? José Silva, veo ahí que se está conectando. Ya tenemos poco más de 100 alumnos. De verdad, nuevamente darles la bienvenida a los que se están sumando. En esta primera sesión, pues, estamos viendo, como ustedes pueden apreciar, lo que son los conceptos generales sobre la gestión de almacenes. ¿De acuerdo, chicos? Hemos empezado brindando los conceptos clásicos y el concepto moderno de lo que es un almacén. Hemos visto la finalidad de un almacén en el cual va a funcionar como un ente regulador importante y estamos viendo en estos momentos las capacidades.
de almacenamiento, tanto la capacidad estática como la capacidad dinámica. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias Dina. Por ahí otro feedback por ahí, algún otro like, algún otro comentario. Pueden escribir, chicos, también sus comentarios para poder aquí leerlos. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver. Muy bien, Marita, gracias. Muy bien, Alonso, todo claro. Gracias, Alonso. Muy bien. Yasmín, gracias, Yasmín. Alexandra, Dayana, muy bien. Todo claro, Dragón, muy bien, Coti. ¿No? Y esto es muy importante, chicos, para todos nosotros, conocer la capacidad de almacenamiento que nosotros como líderes de almacén vamos a tener y vamos a presentar. Nosotros como líderes de almacén debemos saber con qué infraestructura contamos, qué tipo de productos vamos a almacenar y bajo qué condiciones se encuentra en este caso el almacén. ¿De acuerdo? Me imagino que ustedes se conectan de múltiples lugares de nuestro país, tal vez del extranjero, y vemos pues que la infraestructura va a variar de acuerdo a una determinada región. El tipo de productos también va a cambiar de acuerdo a lo que, de acuerdo a lo que custodie el almacén. No es lo mismo, por ejemplo, un almacén de contenedores que un almacén de productos terminados. No es lo mismo. Y las condiciones climáticas definitivamente no van a ser las mismas. En algún lugar, por ejemplo, donde el clima es templado, de repente se puede tener almacenes exteriores que no necesiten techo, por ejemplo. Pero en otros lugares donde llueve demasiado, donde los climas son extremos, sí se va a necesitar que sea un almacén bajo techo, por ejemplo. Entonces, ustedes como líderes de almacén, chicos, deben tener en cuenta siempre su capacidad de de almacenamiento, ¿de acuerdo? Y la capacidad dinámica, claro que sí. En base a proyecciones, ustedes pueden trabajar. ¿En qué meses hay mayor índice de rotación, por ejemplo? ¿O en qué meses ingresan más productos y qué meses salen más productos? Para así nosotros tener un inventario adecuado, un inventario correcto, ¿no? Entonces ustedes, chicos, como líderes de almacén, deben tener en cuenta siempre su capacidad de almacenamiento, ¿de acuerdo? Les voy a poner el ejemplo de cuando trabajaba en APM Terminals. APM Terminals, pues, es el puerto, es uno de los puertos de aquí del Callao junto a DP World, ¿de acuerdo? Ahí en APM básicamente existen los siguientes tipos de almacenes. El primero es el almacén de contenedores. Ustedes saben que llega el barco al puerto del Callao, al puerto de APM, se descargan los contenedores del barco a piso y quedan pues en un almacén de contenedores. Entonces la infraestructura para este tipo de carga simplemente es que haya un piso correctamente asfaltado. ¿Por qué correctamente asfaltado? Porque van a existir un contenedor sobre otro, van a existir varias rumas, varias camas y donde vamos a ir arrumando esos contenedores. Entonces la infraestructura básicamente se refiere a que el piso debe ser asfaltado, ¿de acuerdo? Tipo de productos a almacenar, como les digo, son contenedores, ¿de acuerdo? ¿Qué condiciones climáticas existen aquí en el Callao? Bueno, el clima del Callao es un clima como a nivel de todo Lima, ¿no? Templado. En invierno, aquí en Lima, en el Callao, llegamos pues en invierno a los 13, 14 grados. En verano pues podemos llegar a los 30, 29 grados, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones climáticas, para un almacén de contenedores no se necesita, por ejemplo, que estén bajo. Entonces, yo ya conozco mi capacidad de almacenamiento, en este caso estática, ¿no?
Y la capacidad dinámica también, porque yo sé cuántos contenedores van a ingresar en este patio. Yo sé cuántos van a ingresar de acuerdo a mi proyección de barcos que van llegando. Yo puedo saber cuántos contenedores voy a recibir y en base a ello yo voy a tener que despachar también contenedores. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en mi almacén el espacio adecuado para poder descargar todos estos contenedores. Entonces la capacidad dinámica la conozco, ¿de acuerdo? Y aquí en el puerto del Callao, cuando se tratan de descargas directas, un contenedor no puede estar más de 48 horas dentro del almacén. ¿Por qué? Porque ya se van a pagar otros tipos de conceptos, ¿no? Se pagan uso de área, se pagan mayores conceptos de movimientos de contenedor. Entonces, los clientes ya saben, el contenedor llega, lo bajamos a piso y tiene como máximo 48 horas para poder retirarlo. Entonces, yo ya voy conociendo mi capacidad dinámica, cuántos contenedores llegan y en qué momento el cliente lo va a sacar, ¿no? Ellos tramitan sus citas, entran al portal, hacen todo su registro a través de la agencia de aduana y ya pueden retirar su contenedor. ¿Se dan cuenta? Entonces yo conozco mi capacidad de almacenamiento, conozco mi capacidad estática y conozco mi capacidad dinámica. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces es importante para ustedes que como líderes conozcan estas capacidades. ¿De acuerdo, chicos? Pero el puerto de APM aquí en el Callao no solamente recibe contenedores, también recibe carga a granel. También tenemos silos. En estos silos, pues nosotros descargamos buques graneleros, ¿no? Los buques graneleros traen, en este caso, trigo, maíz, cebada, ¿se dan cuenta? Y estos buques, estos grandes buques descargan en nuestros hilos. ¿Qué son los hilos? Pues son los almacenes de los granos. Y nosotros también tenemos una capacidad dinámica porque debemos estar en constante comunicación con el cliente porque tiene que mandar sus unidades. ¿Por qué? Porque nosotros ni bien descargamos los barcos a granel, prácticamente el mismo día que llegue el barco ya debemos tener la fila de camiones para que vaya retirando de manera directa de barco a camión y que solo una parte vaya a silo. ¿Por qué? ¿Por qué solo una parte? ¿Y por qué no todo el barco puede descargar en los hilos? Porque conocemos nuestra capacidad dinámica. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo recibir todo el barco en los hilos porque no me va a dar mi capacidad. Entonces, el cliente ya sabe, con la debida anticipación que le da su agente marítimo, de la mano con el agente de aduana, ya saben en qué momento llega el barco y ya los carros deben estar haciendo fila. En este caso, los tolveros, ¿no? Esos carros con esas tolvas que cargan granel, ¿no? Entonces, una parte va a los hilos y una parte va a la descarga directa, con estas palas automáticas desde el barco hasta el camión. Van sacando directamente y una parte va a los hilos, que son los almacenes de los granos. ¿De acuerdo? ¿Por qué hacemos esto? Porque conocemos nuestra capacidad dinámica. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces es muy importante conocer las capacidades de almacenamiento de un almacén. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, los escucho. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna acotación de repente, tal vez, chicos? De repente tienen ustedes algún caso práctico. Gracias, Coti, por los likes. Escucho su feedback de ustedes, chicos. De repente alguien quiere acotar algo, poner el ejemplo del almacén en el que trabaja, de repente. A ver, sería bueno escucharlo, que nos comente sobre su capacidad estática y su capacidad dinámica de los almacenes en los que trabajan. A ver, quiero escucharlos. Anímense, chicos. Compartamos experiencias. A ver, los escucho. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí que nos quiera compartir su experiencia? ¿Alguien por ahí? ¿Qué nos dice Arnold, el coordinador Arnold? Están muy apagados los chicos el día de hoy. Vamos ahí, esperamos que vayan participando. Y
Siempre hay una ronda de preguntas al final, alguna ronda de anécdotas, de repente, algunos casos prácticos que podemos ir viendo para ir dinamizando pues la clase y eso siempre es importante, ¿de acuerdo? Pero ¿se entendieron los ejemplos, chicos? Eso es algo que a mí me ha pasado cuando trabajaba, por ejemplo, en APM Terminals. Gracias, Estefanía. Muy bien. Gracias, Wendy. Marta, muy bien. Gracias, perfecto. Jessica, muy bien, Sebastián. Stephanie, Dragón, muy bien, Dina. Todo claro, Dayana, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Muy bien. Junior, Cela, perfecto. Muy bien, entonces seguimos avanzando, chicos, seguimos avanzando. Vamos a hablar ahora aquí. Ah, ya, mira, Alexandra, me estás hablando. A ver, Alexandra, yo actualmente estoy en una tecnología de hotelería. A ver, se borró por aquí el mensaje. A ver, mensajes. A ver. Y un tiempo estuve en un hotel como si fueran pasantías y hubo bastantes problemas con la dotación de lencería, más que nada toallas, y era muy tedioso estar lidiando que una camarera sí tenía suficientes toallas y a la otra no le alcanzaba. Entonces ahí no manejaban correctamente los stocks. Me imagino que ahí en el hotel en el que trabajabas debe haber un área de administración y el área de administración pues debe tener bajo custodia lo que ustedes como trabajadores necesitan, ¿no? Siempre hay una dependencia logística, un área logística, un área de compras tal vez, ¿no? Entonces ahí, Alexandra, sería bueno que converses con la persona encargada y vea cómo solucionar ese tema de stocks, ¿no? Que para el rubro en el cual ustedes se encuentran, no deberían faltar pues esas toallas, ¿no? Muy bien. Luis Enrique, todo claro, muy bien. Perfecto. Ajá, muy bien. Muy bien, seguimos entonces. Seguimos. Vamos a hablar ahora de estos conceptos importantes que nosotros hemos escuchado en los almacenes. ¿Cuáles son esos conceptos importantes que nosotros hemos escuchado en los almacenes? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Por ejemplo, estos conceptos de cama, pila, ruma y lote, ¿no? ¿Qué es una cama? ¿Qué es una pila? ¿Qué es una ruma? ¿Y qué es un lote, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es una cama? ¿Qué es una pila? ¿Y qué es un lote? ¿Han escuchado sobre esos conceptos o no han escuchado sobre esos conceptos, chicos? Los escucho, a ver. A ver, vamos a definir cada uno de ellos. Muy bien, vamos a definir entonces, chicos, lo que es cama, pila, ruma y lote. ¿De acuerdo? ¿Qué será una cama? En logística muchos hemos escuchado lo que es una cama, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos en almacenes. Una cama viene a ser una agrupación ordenada de unidades de almacenamiento que deben ser homogéneas. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que encajen. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo armo una cama, hablando en términos de almacén y en términos logísticos, esta pues debe ser una agrupación ordenada de unidades que sean homogéneas y que juntas van a constituir la base de una pila, ¿no? La cama. Una cama. Por ejemplo, aquí, si vemos este primer gráfico, aquí yo debajo veo dos cajas, ¿no? Esas dos cajas, por ejemplo, están formando la base, ¿no? Esas dos cajas vendrían a ser una cama, ¿de acuerdo? Una cama. Otro concepto logístico que aquí tenemos, por ejemplo, es la pila. ¿Qué será la pila? La pila es la agrupación ordenada de camas, las cuales van a constituir un cuerpo. ¿De acuerdo? Van a constituir un cuerpo. Por ejemplo, aquí yo tengo dos cajas, son la cama, yo voy a poner otra caja encima o dos cajas encima porque estamos viendo que son homogéneas y yo voy formando ya una pila. ¿Se dan cuenta? Aquí dos cajitas hacen la cama, pongo encima otra caja, puedo poner otra caja también porque vamos viendo que son uniformes y voy formando una pila, ¿no? Una pila.
porque van a constituir un cuerpo, ¿no? Un cuerpo. Luego tenemos otro concepto, el cual es la ruma, ¿no? ¿Qué será la ruma? Es la agrupación de una cantidad indeterminada de pilas, la cual deberá efectuarse de acuerdo a las características del envase de los productos y de las condiciones de espacios disponibles en el almacén, ¿no? Entonces, si vemos aquí el gráfico de abajo, podríamos hablar ya que estamos indicando lo que es una ruma, ¿no? Miren, aquí vemos debajo en la base, vemos una cama, acá vemos otra cama que ya en conjunto van a ser una pila y todo junto va a formar una ruma. Cuando yo ya tengo varias pilas, ¿de acuerdo? Varias pilas van a formar una ruma, ¿de acuerdo? Una ruma. Pero para yo formar esta ruma, yo debo tener en cuenta las características del envase. Por ejemplo, que sea una caja correctamente hermética, correctamente adecuada, ¿de acuerdo? Puede ser de repente una caja metálica, tal vez, una caja de cartón, puede ser una caja de madera, pero a mí el envase me debe dar la seguridad correspondiente para que yo pueda apilar, ¿de acuerdo? Apilar. Eso es muy importante al momento de hablar de ruma, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues tenemos los lotes, ¿no? ¿Qué serán los lotes? Es la cantidad total de un producto específico comprendido en un solo envío, pudiendo ser por proveedor o procedencia, por fecha de producción, vencimiento, por precio o etcétera. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, estos conceptos son básicos y los vamos a escuchar día con día en el almacén. Hablamos de una cama, de una pila, de una ruma, de un lote, ¿de acuerdo? De un lote, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Los escucho. A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Los escucho. ¿Todo claro? ¿Todo claro, todo claro? ¿Todo claro? Muy bien, Nicole. Muy bien, Edwin, muy bien. Muy bien, Stephanie. Muy bien. Y vamos a poner ejemplos, ¿no? Ya les había hablado del ejemplo del puerto del Callao, del puerto de APM Terminals, ¿no? Y ahí nosotros pues tenemos nuestro depósito temporal, nuestro almacén temporal, el famoso 3014. Y ahí nosotros pues utilizamos esos criterios, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de cama, hablamos de un contenedor posicionado en piso, uno solo posicionado en piso, es una cama, ¿de acuerdo? Cuando ya hablamos de pila, cuando encima de ese contenedor nosotros ponemos otro contenedor, ponemos otro contenedor, ponemos otro contenedor. ¿Cuántos contenedores podemos poner? 4 contenedores. Esos 4 contenedores hacen una pila. ¿De acuerdo? Entonces yo ya tengo aquí 4 contenedores, pero yo también por el otro lado puedo poner otros 4 contenedores. ¿De acuerdo? Porque hay 2 pasillos. Entonces por aquí tengo una pila y por aquí tengo otra pila. Estas 2 pilas en conjunto, ¿qué van a formar? Van a formar una ruma. ¿Se dan cuenta? Una ruma de contenedores. ¿De acuerdo? Y finalmente, cuando el cliente ya quiere retirar sus contenedores, lo puede retirar obviamente en lotes. Suponiendo que aquí yo tengo 4 contenedores en esta pila y 4 contenedores en esta pila, yo ya tengo mi ruma. De toda esa ruma, que hay 8 contenedores, que de un cliente sean 3. De esa ruma de 8, 3 le pertenecen a un cliente y el cliente manda sus 3 camiones para retirar esos 3 contenedores. Estamos hablando que el cliente está retirando su lote de 3 contenedores. ¿Se dan cuenta? Esto hablando del ejemplo que a mí me pasó en APM, ¿no? Cada uno de ustedes tendrán sus propios ejemplos de acuerdo al almacén en el que trabajen, por ejemplo, ¿no? Ustedes sabrán cómo va a armar una cama, cómo realizarán la pila correspondiente, a partir de cuántas camas ya se habla de una ruma, y todo va a depender mucho de lo que ustedes, chicos, en este caso, almacenen.
¿De acuerdo? Almacén. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Los escucho. A ver, por aquí vemos más comentarios. Podría repetir sobre lote. Claro, lote hacemos referencia cuando ya el cliente quiere retirar, pues, cierta cantidad de productos de acuerdo a una determinada etiqueta o a una determinada característica, por así decirlo. Esta característica o esta etiqueta puede ser una fecha de producción, una fecha de vencimiento, productos de determinado precio, productos que hayan llegado en tal fecha. Entonces, cuando el cliente quiere retirar esos productos con ciertas características, estamos hablando que quiere retirar un lote determinado, ¿de acuerdo? Un lote determinado. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Perfecto, entonces quedan entendidos estos conceptos, ¿verdad? De cama, pila, ruma y lote. Muy bien, eso es importante, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, escucho ahí, veo sus comentarios, leo ahí sus likes de repente, chicos, para saber que están ahí atentos. ¿Cuántos conectados tenemos hasta el momento? Muy bien, tenemos, gracias, gracias, tenemos más de 100 conectados. Muy bien, para ver y continuar con la clase correspondiente. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Vamos a ver a continuación la clasificación de los almacenes. ¿Cómo se van a clasificar los almacenes, chicos? ¿Cómo los vamos a clasificar? ¿De acuerdo? Vamos a clasificar a los almacenes, chicos, en relación con el flujo de producción. En relación con el flujo de producción, chicos, podemos clasificar a los almacenes de la siguiente manera. Podemos hablar nosotros de almacenes de materias primas, de almacenes de productos terminados, de almacenes de productos intermedios, de almacenes de materia auxiliar o de un almacén especializado, ¿no? En pedidos y distribución, por ejemplo. ¿De acuerdo? Tenemos a los almacenes de materias primas. Como su mismo nombre lo dice, van a almacenar ¿qué? Materias primas. Estos almacenes de materias primas pues van a contener materiales, suministros, envases que van a ser posteriormente transformados. ¿De acuerdo? Estos almacenes de materias primas reciben, como su mismo nombre lo dice, materias primas. Y estas materias primas luego van a ser transformadas para convertirse finalmente en un producto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en un almacén de confecciones o en una gran tienda de repente por departamento, ¿no? Por poner el ejemplo. ¿Va a tener su almacén de materias primas? Sí puede tener su almacén de materias primas, ¿no? Si es una empresa que se dedica al rubro textil, por ejemplo, ¿qué productos va a recibir en su almacén de materias primas? Van a recibir pues estos grandes fardos de tela, ¿no? Ese será su almacén de materias primas. Estos grandes fardos de tela, hilos, agujas, estas cositas tal vez pequeñas, ¿no? Pero lo grande o lo más voluminoso van a ser pues los grandes fardos, ¿no? Los grandes fardos, ¿no? Entonces, en una empresa que se dedica al rubro textil, va a tener su almacén de materias primas donde van a estar estos grandes fardos. ¿De acuerdo? Estos grandes fardos de tela. Estos fardos de tela pueden ser de tela nacional como puede ser de tela importada. Yo cuando trabajaba en Imupesa, por ejemplo, chicos, que es un almacén portuario, llegaban los contenedores, chicos, de China y traían fardos de tela, fardos de tela. Llegaba el contenedor, abrían el contenedor y las cuadrillas sacaban los fardos de tela y lo metían al camión, ¿no? Entonces, se importa mucha materia prima, en este caso hablando de las telas, ¿no? Hay muchas telas que se importan. Entonces, en una empresa del rubro textil va a tener su almacén de materias primas, por ejemplo.
Hablando de productos intermedios, aquellos que sirven de colchón entre las distintas fases de obtención de un producto. Siguiendo con el almacén de telas, los productos intermedios, ¿cuáles serían? Ya no serían los grandes fardos que están ahí arrumados, ¿no? Que están allí arrumados, sino los productos intermedios podrían ser ya los fardos cortados, por ejemplo. Los fardos cortados con ciertas dimensiones, ¿no? De repente para un pantalón cortamos con tal metraje, para un polo con tal metraje. Ese vendría a ser tu almacén de productos intermedios, ¿no? Y el almacén de productos terminados, pues es el almacén exclusivamente destinado al almacenaje del resultado final, ¿no? El almacén de productos terminados ya sería pues ya cuando tú ya hayas confeccionado pues todos los productos que tienes en tu cartera, ¿no? Polos, camisas, pantalones, entre otros. Vas a tener tu almacén de productos terminados, por ejemplo. Como también vas a tener tu almacén de materia auxiliar. Sirve para almacenar repuestos, productos de limpieza, aceites, pinturas. La demanda de estos productos puede ser estocástica. ¿A qué se refiere almacenes de materia auxiliar? Hemos puesto ejemplos del rubro textil, ¿no? Materias primas, los fardos, productos intermedios, estos fardos ya cortados de acuerdo al metraje correspondiente para cada prenda. Productos terminados, las prendas ya terminadas y listas para la venta. Almacenes de materia auxiliar, ¿cuáles serían, por ejemplo? De repente los hilos, las agujas, los dedales, de repente algún repuesto que te sirva para las máquinas de corte, para las máquinas de confección, por ejemplo. Tienes tu almacén de materia auxiliar, ¿de acuerdo? Y finalmente vas a tener tu almacén de preparación de pedidos y distribución. Vas a tener un pequeño almacén donde antes de que salga a la venta al público, tiene que pasar por aquí, ¿no? Donde tú vas a armar tus pedidos, donde tú vas a armar tu distribución. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos nosotros una cadena, chicos, empezamos por la base del almacén, el almacén de materias primas. ¿Quién le va a pedir al almacén de materias primas? El almacén de productos intermedios, ¿no? Le va a pedir, oye, ¿sabes qué? Ya llegaron los fardos. Sepárame los fardos de color negro y córtalos de acuerdo a estas dimensiones, de acuerdo a estos metrajes. Entonces, el almacén de materias primas se encarga de hacer ese trabajo y se lo pasa a quién, al almacén de productos intermedios. El almacén de productos intermedios recibe los fardos ya separados por colores, ya divididos en el metraje, cortados en el metraje correspondiente y los procede a guardar. Tienes ahí tus productos intermedios. ¿Quién le va a pedir al almacén de productos intermedios? Los del almacén de productos terminados, ¿no? Oye, dame de tal metraje, de tal color, necesito hacer pantalones, le entrega. Y ahí en el almacén de productos terminados ya se encargan de hacer el trabajo correspondiente, ¿no? La confección y todo lo demás. Y en paralelo a ellos tres está el almacén de materia auxiliar que va a proveer todo lo que se necesite para cumplir el proceso productivo del almacén propio textil. ¿De acuerdo? Va a proveer de hilos, agujas, dedales, esto para las máquinas, entre otros. ¿De acuerdo? Y antes de que salgan a la venta, ¿quién va a realizar el pedido de manera interna? El almacén de preparación. Va a seleccionar, en este caso, de acuerdo a los pedidos que tenga, de acuerdo a la demanda que tenga, va a seleccionar los productos, ¿no? Dame de tal talla, dame de tal color. Preparas tu pedido y sale en el transporte para la distribución. Va a acondicionar el producto terminado para que salga a la distribución correspondiente. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos puesto el ejemplo clásico de un almacén textil. ¿De acuerdo? Y cómo nosotros podemos ir viendo los distintos tipos de almacenes que pueden existir bajo una sola empresa, por ejemplo, dedicada al rubro textil, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hay algunos almacenes que no tienen todos ellos que hemos visto. Hay algunos almacenes que son centros de distribución, por ejemplo. El más conocido que tenemos aquí en el Callao, Ranza, por ejemplo.
Aquí está Ranza, que es un centro de distribución, básicamente, no es un almacén netamente de distribución, ¿no? Entonces, hay almacenes también especializados, ¿no? Nosotros hemos escogido el ejemplo clásico de un almacén textil, ¿no? Donde vemos que tienen cada uno de estos tipos de almacenes, ¿de acuerdo? Muy bien, quedó claro el ejemplo, quedó entendido. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Veo muy bien, gracias por tus likes, chicos. Veo que ha quedado entendido, muy bien, gracias Nicole, gracias Alexandra, muy bien, perfecto, perfecto chicos, perfecto. Muy bien, entonces vamos viendo la importancia de cómo saber nosotros reconocer cómo vamos a clasificar a los almacenes de acuerdo al flujo de producto, de acuerdo al flujo de producción. Muy bien, muy bien. Los almacenes también se van a clasificar de acuerdo a su ubicación. De acuerdo a su ubicación, miren qué es lo que tenemos, miren qué es lo que tenemos. Ajá. De acuerdo a su ubicación, nosotros vamos a tener el almacenaje interior o bajo techo, o el almacenaje al aire libre, por ejemplo. Y ahí está el ejemplo clásico que les he puesto de los contenedores, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el almacenaje interior. Su mismo nombre lo indica. Almacenaje de productos con protección completa contra cualquiera de los agentes atmosféricos, permitiéndose incluso modificar las condiciones de temperatura e iluminación. Por ejemplo, chicos, tenemos ahí el gráfico, ¿no? Aquí hay almacenaje interior. Miren, vemos aquí estas cajitas que representan los productos o el stock. Y vemos aquí el almacén bajo techo, ¿no? Es un almacenaje interior. ¿Por qué? Porque va a cuidar estos productos, va a cuidar este stock que yo tengo de los agentes atmosféricos. ¿Cuáles son esos agentes atmosféricos que se pueden presentar, chicos? La lluvia, por ejemplo, el calor, la humedad, ¿de acuerdo? Todos estos agentes atmosféricos pueden mermar, pueden hacer mella, en este caso, los productos que tenemos en el almacén. Entonces, es por eso contar con un almacenaje interior adecuado, ¿de acuerdo? Inclusive, ¿qué te va a permitir a ti el almacenaje interior? Que los productos, que el stock esté bajo unas condiciones de temperatura adecuadas, por ejemplo, que exista una correcta iluminación para los productos que tú vas a custodiar. Entonces, el almacenaje interior te da esas ventajas, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es su primera finalidad? Proteger, ¿de acuerdo? Proteger a los productos, ¿de acuerdo? De los agentes atmosféricos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego tenemos el almacenaje al aire libre, ¿no? Como aquí, por ejemplo, vemos los contenedores, ¿no? Empezamos la clase indicando el ejemplo de los contenedores, ¿no? Ese es un almacenaje, por ejemplo, al aire libre. Carecen de cualquier tipo de edificación y están formados por espacios delimitados por cercas, marcados por números, señales pintadas, etcétera. Se almacenan productos que no necesitan protección contra los agentes atmosféricos. Por ejemplo, aquí un almacén de contenedores. Miren, aquí vemos los contenedores, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos una cama, aquí vemos una pila y aquí vemos la ruma de los contenedores, ¿no? Lo que estábamos mencionando previamente. ¿Y están al aire libre? Sí, están al aire libre, ¿de acuerdo? Porque no van a necesitar protección contra agentes atmosféricos. ¿Por qué? Porque el contenedor mismo va a servir como envase, ¿no? Como envase adecuado que va a proteger lo que tenemos dentro. ¿De acuerdo, chicos? Ese es el almacenaje al aire libre. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí en el Callao tenemos Unimar. No sé si ustedes, algunos de ustedes conocen el Callao, tal vez. En Unimar es conocido también porque tiene almacenaje al aire libre, en este caso de autos, ¿no? Los autos llegan a través del puerto y los dirigen aquí a Unimar. Los pueden ingresar rodando, algunos vienen rodando u otros son trasladados en cigüeñas, ¿no?
y tienen un canchón asfaltado grande, ¿no? Tienen un almacén bien grande asfaltado, donde almacenan pues estos autos que van llegando, donde no debe pasar pues más de 48 horas para que los lleven ya a las concesionarias, a los clientes finales, entre otros, ¿no? Pero se da bajo un almacenaje al aire libre, almacenaje al aire libre, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces es fácil diferenciar según su ubicación, ¿de acuerdo, chicos? Es fácil identificar cuando un almacén es interior y cuando se da un almacenaje al aire, al aire libre, ¿de acuerdo? Muy bien, todo claro, todo claro. Escucho sus comentarios, alguien que quiera levantar la mano y lo escucho, o escriban ahí en el chat también. Sí, estoy viendo ahí sus likes, muy bien, perfecto, gracias. Gracias, gracias, muy bien, gracias, perfecto, muy bien. Continuamos. Luego tenemos aquí la clasificación según el material a almacenar. Según el material a almacenar. Según el material a almacenar, pues tenemos un almacén para bultos, un almacén para graneles, un almacén de líquidos, un almacén de gases, ¿no? Muy bien. Un almacén para bultos, por ejemplo. El objetivo es juntar el material en unidades de transporte y de almacén cada vez mayores. ¿Para qué? Para el aprovechamiento pleno de la capacidad de carga de un vehículo para conseguir su transporte económico. No, el almacén para bultos es el almacén tradicional, pues, que todos conocemos, ¿no? Que todos conocemos. El almacén que yo les he mencionado de APM es un almacén para bultos, en este caso de contenedores. El almacén que hemos visto dedicado al rubro textil también es un almacenaje o es un almacén para bultos, ¿no? Porque vamos a almacenar, ¿qué? Unidades, ¿de acuerdo? Vamos a almacenar unidades, vamos a almacenar materiales que pueden ser transportados, ¿de acuerdo? Transportados y que se va a aprovechar la capacidad máxima de un vehículo que a nosotros nos permita pues economizar, ¿no? Economizar. ¿De acuerdo? Entonces el almacén para bultos es el almacén tradicional pues que todos nosotros conocemos, ¿de acuerdo? Luego tenemos el almacén de graneles. Si es posible, debe estar en las proximidades del lugar de consumo, debido al que el transporte es costoso. Les mencionaba yo, chicos, que cuando llega un barco granelero al puerto, ya las tolvas, que son los camiones graneleros, ya están haciendo cola, ¿no? Y están haciendo cola, ¿por qué? Porque almacenar este tipo de productos es costoso. Uno, y aparte que también la capacidad nuestra no daba pues para almacenar todo el grano que trae el barco, ¿no? Entonces, el almacenaje de granos es importante evaluar costos y es importante saber, chicos, que el transporte es costoso y que estos se almacenan, obviamente, valga la redundancia, en un almacén especial. ¿Cómo se llaman estos almacenes que se guardan granos? Se llaman silos, ¿de acuerdo? Se llaman silos, ¿ya? Y por ejemplo vemos un silo, ¿no? Un silo, un molino, ¿no? Entonces es importante saber nosotros dónde vamos a guardar, por ejemplo, los graneles, ¿de acuerdo? Hay que hacer transportable y almacenable el material que se puede verter, obviamente. Tú lo descargas y abajo está pues la boquilla por donde va a descargar todo el grano, ¿de acuerdo? Entonces, el almacenaje de graneles se hace en silos, ¿de acuerdo? Se hace en silos. Luego tenemos el almacenaje de líquidos. Es un material específico de granel, pero que pueden ser transportables por cañerías. Aquí vemos, por ejemplo, el almacenaje de líquidos y aquí vemos las tuberías o las cañerías, ¿de acuerdo? Por las cuales van a ser transportados estos líquidos, ¿de acuerdo? Los que viven aquí en el Callao o están en Lima conocen pues la refinería La Pampilla, que está aquí camino a Ventanilla, ¿no? Ahí es, por ejemplo, ese es un ejemplo claro de almacenaje de líquidos, ¿no? Cómo almacenan los líquidos. Los que viven al norte, en la refinería de Talara, aquí al sur también en Conchán, por ejemplo, pueden encontrar estos tipos de almacenes
donde se guardan líquidos, ¿de acuerdo? ¿Qué líquidos se guardan en estas refinerías? Propiamente el petróleo, propiamente el petróleo, ¿de acuerdo? Igual, cuando llega un barco al puerto y quiere descargar todo el petróleo o aceite que trae, lo hace a través de tuberías, ¿de acuerdo? Lo hace a través de tuberías y existen pues aquí en el Callao almacenes que reciben esos productos líquidos. El mismo terminal de La Pampilla, en la misma refinería de La Pampilla, tiene su muelle, tiene ahí su puerto, y a través de tuberías recibe, en este caso, el líquido a granel, obviamente, y también tenemos la empresa Terminales del Perú, que está cerca al puerto del Callao, donde a través de estas tuberías se hace el correcto almacenaje de los líquidos, ¿de acuerdo? Y tenemos también el almacenaje de gases. Requieren unas medidas de seguridad especiales que han de ser observadas por la alta presión y la particular inflamabilidad. ¿De acuerdo? Entonces el almacenaje de gases también es importante y hay que tomar las medidas correspondientes de seguridad. ¿De acuerdo? Ustedes ven esos medios de transporte que transportan, valga la redundancia, estos gases, ¿no? Las medidas tienen que ser muy óptimas y muy adecuadas para transportar este tipo de mercadería, ¿de acuerdo? Que son gases o que son líquidos, ¿de acuerdo? Entonces, según el material a almacenar, tenemos, pues, ¿no? Los almacenes para bultos, para graneles, para líquidos y para gases, ¿de acuerdo? Muy bien. Según su función logística, ahora vamos a clasificar a los almacenes según su función logística. Según su función logística, pues chicos, tenemos los famosos centros de consolidación, centros de distribución, centros de tránsito, almacenes cíclicos o estacionales o almacenes de custodia a largo plazo. ¿De acuerdo? Vamos a definir en estos momentos cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es un centro de consolidación? ¿Qué es un centro de distribución? ¿Qué es un centro de tránsito? ¿Qué es un almacén cíclico o estacional? Y un almacén de custodia o a largo plazo. Sus mismos nombres lo indican, ¿no? Entonces es fácil por ahí deducir a qué se dedica cada uno de ellos, ¿no? Tenemos por aquí, pues, el centro de consolidación. Estos almacenes reciben productos de múltiples proveedores y los agrupan para servirlos al mismo cliente. Entonces, en un centro de consolidación se van a recibir múltiples productos para, para enviarlos o distribuirlos a un mismo cliente. Ese va a ser el centro de consolidación, ¿de acuerdo? Tenemos también el centro de distribución. Tienen la función inversa de los centros de consolidación. Reciben la carga de un número reducido de proveedores y sirven a un gran número de clientes con necesidades dispares. Con necesidades dispares. Entonces vamos viendo aquí ejemplos de centros de consolidación, ejemplos de centros de distribución. Yo les hablaba aquí del almacén de Ranza, el que está aquí en el Callao, camino al puerto, aquí en la avenida Néstor Gambetta. Ranza es un gran centro de distribución, ¿no? ¿Por qué es un gran centro de distribución? Porque va a recibir carga de ¿quién? De un grupo reducido de proveedores y van a ser entregados a un gran número de clientes. Por ejemplo, Ranza, ¿qué clientes tiene o qué proveedores tiene, por ejemplo? Ahí dentro de Ranza está, por ejemplo, el cliente Samsung, está, por ejemplo, el cliente Pepsi, he visto al cliente, hay una minera, ahorita no tengo el nombre, creo que es Minera Las Bambas, creo. Entonces tiene estos clientes y tiene un almacén cada uno, ¿no? Samsung tiene su almacén, Pepsi tiene su almacén y la minera tiene su almacén. Entonces, en estos almacenes que están dentro de Ranza,
se va a recibir carga de un número reducido de proveedores. Y a su vez, estos almacenes que ya les he mencionado de Samsung, de Pepsi y de la minera, van a proveer a múltiples clientes. Por ejemplo, del almacén de Samsung, Samsung va a tener que llevar su mercadería, por ejemplo, a tiendas Ripley, a Saga Falabella, a Oesle, a Carza, otra tienda por departamento, menciónenme chicos, no sé, la Curazao, eh, el Gallo Más Gallo, entre otros, ¿no? Entonces, funciona como un centro de distribución, ¿se dan cuenta? Dentro de Ranza está el almacén de Samsung. Samsung recibe la mercadería de pocos proveedores. ¿Cuáles son esos pocos proveedores? Mayormente son sus importadores, ¿no? Que son el mismo Samsung, obviamente de otros países, ¿no? Por ejemplo, Samsung de Corea, Samsung de otro país donde ensamblen, por ejemplo, los televisores, lo envían aquí a Ranza y desde ahí de Ranza, que está el centro de distribución de Samsung, se encargan de distribuir a múltiples clientes con necesidades dispares, ¿no? Porque de repente Saga Falabella te pide un determinado stock, un determinado lote, Ripley te pide otro determinado lote y en fin, toda tu gama de clientes. De la misma manera Pepsi. Pepsi recibe de sus proveedores los productos que necesita y desde su centro de distribución empieza a realizar la labor logística de distribución, ¿no? Desde ahí, desde Ranza, lleva sus productos, no sé, a tiendas Tambo, a Plaza B, a Metro, a Totus, en fin, ¿de acuerdo? Eso es un centro de distribución. Van a consolidar la carga de un reducido grupo de proveedores y la van a distribuir a un gran mercado, ¿no? A un gran grupo de compradores, ¿no? Luego tenemos los centros de tránsito, conocidos en inglés como el famoso cross dock. Son almacenes que no almacenan, solo mueven productos, simplemente mueven productos. Están en tránsito nada más. Un claro ejemplo son los almacenes de transporte urgente. Estos tipos de centros muy complicados de gestionar permiten aumentar la eficiencia del transporte entre nodos, ¿no? Un nodo, un nudo, un circuito, y mantener altos niveles de servicio al cliente, reduciendo el stock total. Cuando hacemos, por ejemplo, una compra en Mercado Libre, por ejemplo, yo hace una semana compré un foco Smart, esos que funcionan con Wi-Fi, por ejemplo, y me llegó a través de Urbano Express, ¿no? Y Urbano Express vendría a ser pues un centro de tránsito. ¿Por qué? Porque no va a almacenar el foco que yo he pedido, sino simplemente lo va a mover. ¿Cómo lo mueve Urbano? En este caso, el vendedor manda su orden para que Urbano lo recoja, Urbano lo recoge, lo lleva a su centro de tránsito y de su centro de tránsito al día siguiente llega a mi casa. Eso es un centro de tránsito. No se almacenó el foco. Salió del vendedor, llegó a su centro de tránsito y lo despachó al día siguiente. Llega y sale, llega y sale. ¿Se dan cuenta? Ese es un centro de tránsito, por ejemplo. Las compras que yo hago en Mercado Libre o cuando ustedes han hecho sus compras en Mercado Libre o en alguna plataforma, funcionan de esa manera. Tú contactas con el vendedor contacta con este centro de tránsito, esta courier, lo recoge, lo lleva a su centro de tránsito y al día siguiente lo despacha, ¿no? Al día siguiente o a los 2 días, de acuerdo al ruteo que ellos hagan. Pero el producto no va a estar almacenado como tal, ¿de acuerdo? Como tal. Luego tenemos los almacenes cíclicos o estacionales. Son almacenes que recogen una producción puntual para hacer frente a una demanda constante o que permiten resolver una demanda puntual frente a una producción más constante. Y su mismo nombre lo indica, no son almacenes estacionales, almacenes cíclicos. Van a recoger una producción puntual en un tiempo puntual, en un tiempo determinado. ¿Para qué?
para hacer frente a una demanda constante. ¿De acuerdo? Entonces, en un almacén estacional, yo ya sé en qué momentos voy a tener yo mayor demanda de ese producto. ¿De acuerdo? Mayor demanda de ese producto. Por ejemplo, en los almacenes cíclicos o estacionales, sobre todo aquí en el verano, ahorita estamos en verano aquí en Lima, ¿no? Aquí en Lima estamos en verano, entonces hay almacenes que son más especializados en esta época. Hay más almacenes que se vuelven estacionales o cíclicos, ¿no? Sobre todo los almacenes refrigerados de helados, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sin ir muy lejos, el mes pasado, diciembre, la venta de pavos, por ejemplo, la venta de pavos, San Fernando, Avinca, Redondos, tienen sus almacenes cíclicos o estacionales. ¿Por qué? Porque en estos meses, ¿no? De noviembre, diciembre, los pavos, los lechones, se venden pues a la orden del día, ¿no? Entonces ellos tienen sus almacenes estacionales de acuerdo a la demanda que existe en estos meses. Incluso hacen sus famosas ferias, ¿no? Acá en el estadio de Ventanilla, en el estadio de Los Olivos, hacen sus famosas ferias donde tienen estos almacenes cíclicos o temporales, ¿no? Traen un contenedor refrigerado y lo dejan allá afuera del estadio, ¿no? Eso funciona como un almacén cíclico o estacional, que se da de acuerdo a la demanda que existe de estos productos en Navidad y Año Nuevo, por ejemplo. Entonces ustedes ya saben, ¿no? Estas grandes distribuidoras, pues, de carne de pavo, de carne de lechón, tienen sus almacenes cíclicos o estacionales, por ejemplo. En estos meses, ¿por qué? Porque la demanda es mayor, ¿de acuerdo? Muy bien. Y tenemos, por ejemplo, los almacenes de custodia a largo plazo. Es el único de los almacenes analizados cuyo objetivo es estar lleno, sin importarle los costos de transporte, demandas o ritmos de producción, ¿no? Son almacenes de custodia o largo plazo, ¿no? Las famosas tiendas comerciales, se puede decir que son almacenes de custodia, ¿no? Siempre van a estar llenas, sin importar, pues, cuánto les tome que estén llenas, ¿no? Si nosotros nos vamos a una tienda por departamento, vamos a ver que siempre están llenas, ¿no? Y así tengan que pagar el costo del transporte, lo pagan para que sus vitrinas estén llenas, para que sus estantes estén llenos. No va a importar ahí las demandas o los ritmos de la producción. Siempre deben estar llenos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya hemos visto, pues, según la función logística, según el material a almacenar, según la ubicación y según el flujo de producción, cómo se clasifican los almacenes. Muy bien, chicos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, a ver, nos quedan los últimos 15 minutos, chicos. Agradecerles nuevamente su presencia. Tenemos pues más de 100 conectados. De verdad, agradezco su asistencia, su participación el día jueves, el día sábado. Espero tenerlos a todos ustedes presentes. Ya ahí Arnold se va a encargar de guiarlos con cualquier duda, con cualquier pregunta que ustedes tengan. Y la idea es que estos 100 que están ahorita los vea pues el último sábado de la clase, ¿no? Ahí quiero verlos a todos para que quede todo claro y quede todo entendido respecto a todo esto que hemos avanzado, ¿no? Chicos, de verdad aplaudo su asistencia, aplaudo su participación, que ahí tienen, estoy viendo el feedback correspondiente con los likes, estoy leyendo sus mensajes, gracias Luis, todo claro, muy bien, gracias, gracias, muy bien. A ver, por ahí, preguntas. Marta, una pregunta. Todo claro. El centro intermediario, sí, muy bien. El centro, el que hemos visto hace un momento, ¿no? El centro de tránsito, ¿no? Muy bien. Todo claro, gracias, David. Muy bien. Perfecto, perfecto, chicos. Entonces vamos terminando. Aldo Valle, súper claro y dinámico. Gracias, Aldo, gracias. Muy bien.
Muy bien, perfecto. Gracias, Rosa, gracias. Muy bien. Vamos entonces a terminar esta última parte viendo los equipos de almacenamiento dinámico, ¿no? ¿Con qué vamos a trabajar nosotros? ¿Con qué vamos a trabajar nosotros en los almacenes, ¿no? Claro. Sí, el material, César, el material lo pueden pedir en el grupo o ahí con Arnold, ¿no? Con el coordinador. Pueden pedirlo ahí, por favor. Sí, ahí el coordinador se va a encargar de mandarles el material que ustedes requieran, ¿no? El material de la clase en este caso. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar entonces con esta última parte, chicos, y vamos a ver los equipos de almacenamiento dinámico, ¿no? ¿Con qué equipos vamos a trabajar en el almacén? ¿De acuerdo? Los equipos de almacenamiento dinámico, pues chicos, son aquellos equipos que podemos utilizar nosotros ¿para qué? Para manipular y almacenar, en este caso, las mercancías. ¿De acuerdo? Las mercancías. Como por ejemplo, las rampas de gravedad que aquí vemos, ¿no? Las rampas son muy importantes. ¿Por qué? Porque a mí me van a permitir subir o bajar determinados productos, por ejemplo. Me van a permitir a mí realizar la correcta desconsolidación. Por ejemplo, aquí vemos una unidad de transporte y aquí vemos una rampa, ¿no? Esta rampa me va a permitir bajar los productos, subir los productos, ¿no? Entonces las rampas de gravedad son muy importantes para la carga y descarga de unidades de transporte, para la carga y descarga de productos que van a ingresar o salir del almacén, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos también en un almacén lo que son las bandas transportadoras o cintas transportadoras. Está constituida por una plataforma deslizante, como aquí vemos en la imagen, o una banda, ¿no? Esa es una plataforma deslizante, conocida también como banda sin fin. Esta banda está hecha de goma o de plástico o de otro material que no dañe, pues, el producto a trasladar, ¿no? Su utilización es habitual en los casos de transporte de productos a granel o de cajas, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo el ejemplo de cajas, ¿no? Como esta cinta transportadora va, en este caso, movilizando las cajas que pueden estar ingresando o saliendo del almacén. ¿De acuerdo, chicos? Tenemos por aquí también las carretas manuales. Todos conocemos las carretas manuales y aquí las vemos, ¿no? Estas pueden ser maniobradas o utilizadas por el personal calificado del almacén, ¿no? Puede ser un almacenero, un auxiliar de logística, alguien de cuadrilla de repente con la pericia y experiencia determinada, ¿no? Vemos aquí las carretas manuales, por ejemplo. ¿No? Muy bien. Luego tenemos el traspallet manual, ¿no? Es una herramienta muy importante dentro de la logística y dentro de los almacenes que todos nosotros hemos visto. Son medios mecánicos capaces de transportar y elevar de pequeña manera una paleta, ¿no? Para que sean eficaces. Las distancias a recorrer, ¿no? Se recomienda que no deben ser superiores a los 40 metros. Se encuentran generalmente en los muelles de carga y descarga, ¿no? En las famosas rampas, ¿no? Cuando llega la unidad de transporte a cargar o descargar, esos son los muelles, ¿no? Los muelles, las famosas rampas, ¿no? Las famosas rampas. Y tenemos pues el transpallet manual, ¿no? El transpallet manual es un medio que para su movimiento y elevación requiere de la fuerza de una persona, ¿no? Un personal calificado del almacén, que puede ser el almacenero, el auxiliar de almacén, el auxiliar logístico, algún personal de cuadrilla debidamente calificado. Se caracteriza por su facilidad de manejo y mínimo mantenimiento. El almacén debe disponer siempre de una o más de estas herramientas. ¿De acuerdo? El transpallet manual es muy, muy importante dentro de un almacén. ¿De acuerdo? Dentro de un almacén. Muy bien. Tenemos también el traspallet motorizado. Así como existe el traspallet manual, va a existir también el traspallet motorizado. Son los que generalmente precisan de un sistema eléctrico para poder moverse y elevar la mercadería.
Realizan recorridos más largos, aunque no es recomendable superar los 50 metros, ¿no? Entonces sirve para pequeñas distancias, ¿no? Para trasladar una paleta, para trasladar un bulto dentro del almacén, ¿de acuerdo? Dentro del almacén. Tenemos ahí el traspalet motorizado, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos también los famosos apiladores, como aquí los vemos en la imagen. Los apiladores son elementos de transporte muy parecidos a las transpalets que hemos visto hace un instante, pero van a llevar incorporado un mástil, ¿no? Donde van a tener las horquillas para sujetar las paletas y van a permitir elevarlas hasta cierta altura, ¿de acuerdo? Para ponerlos en los racks determinados a una cierta altura, ¿no? Estos son los apiladores, los famosos apiladores, como estamos viendo aquí en la imagen. Muy bien, perfecto. Y tenemos pues al famoso montacarga, ¿no? Todos en el almacén hemos visto siempre pues un montacarga. ¿Qué será el montacarga? El montacarga es un vehículo de uso habitual, de uso rudo e industrial en el almacén. Se va a utilizar en el almacén y en diferentes tiendas comerciales también, porque es práctico ¿para qué? Para trasladar cierta cantidad de paletas, cierta cantidad de bultos, ¿de acuerdo? Para estas ser acomodadas en racks, acomodadas en la unidad de transporte o ser trasladadas dentro del propio almacén como tal, ¿de acuerdo? Aguanta cargas pesadas que ningún grupo de personas podría soportar por sí mismo. Y al hacer esto, pues nos va a ahorrar a nosotros chicos horas de trabajo, obviamente, ¿no? Porque voy a trasladar una paleta de un rack a otro rack, voy a trasladar una paleta desde el almacén hasta la unidad de transporte, por ejemplo, o viceversa, ¿no? Entonces va a agilizar el movimiento de carga, tanto de entrada como de salida. Su uso requiere una cierta capacitación y los gobiernos de distintos países exigen a los negocios que sus empleados tramiten licencias especiales para su manejo. Aquí las empresas de logística siempre piden pues que tengan brevete A1 como mínimo los operadores de montacarga y que cuenten con su curso RESPEC respectivo, ¿de acuerdo? La capacidad de carga oscila entre 1000 y 1500, aunque hay montacargas de mucha más capacidad, ¿no? Hay capacidad de 3 toneladas, de 5 toneladas, de 7 toneladas, de 10 toneladas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Hay montacargas de distintos tipos de capacidad. ¿De acuerdo, chicos? Ahí vemos el tradicional montacarga, por ejemplo, trasladando una paleta, ¿no? Una paleta. Muy bien. Tenemos también lo que es el transelevador. Son equipos de transporte y almacenamiento mecánicos que pueden transportar y elevar cargas por pasillos estrechos a gran velocidad. Estos se emplean para extraer y colocar paletas completas de forma automatizada. Son un poco más grandes que los montacargas y me van a permitir elevar grandes cargas a una determinada altura, ¿de acuerdo? Tenemos también, por ejemplo, las grúas bandera. Esto se ve, por ejemplo, mucho en el puerto, ¿no? En el puerto se ve estas famosas grúas pórtico, ¿no? Se les conoce como grúas pórtico. Las grúas bandera diseñadas a medida están disponibles con diversas capacidades, siendo pues desde 20 toneladas hasta las de 60, que son las más grandes. Las grúas bandera motorizadas pueden diseñarse a medida según las normas para cubrir todas las necesidades de una aplicación. Por ejemplo, en los puertos, ¿no? Las grúas pórtico, por ejemplo, trasladan desde el barco hasta el piso los contenedores, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante porque me va a permitir a mí poder realizar de manera ágil la descarga de un contenedor. Aquí vemos, por ejemplo, esto es una grúa pórtico, ¿no? Que desde el barco lo pone en piso al contenedor, ¿de acuerdo? Entonces, eso vendría a ser una grúa pórtico, una grúa bandera. Me va a permitir a mí poder trasladar
estos productos de gran dimensión, como por ejemplo son los contenedores, ¿de acuerdo? Tenemos aquí pues la tradicional pallet, ¿no? Conocida también como paleta o parihuela, ¿no? Las parihuelas son elementos de soporte que se disponen sobre el piso o el suelo para el estibado correcto de los productos, manteniéndolos obviamente alejados del contacto directo con el piso, del contacto directo con la humedad, ¿de acuerdo? Las parihuelas son de uso obligatorio en el estibado y para una buena conservación de la carga. Entonces, en los almacenes nunca deben faltar, pues, las pallets, ¿no? Las paletas, las parihuelas, que a ti te van a permitir que el producto se mantenga en óptimas condiciones y no en el suelo, ¿de acuerdo? Y esto va a permitir que no penetre la humedad propia del piso y, sobre todo, que te va a permitir a ti el fácil traslado de estos productos, ¿de acuerdo? Gracias a las paletas yo puedo llevar estos productos de un lugar a otro en el almacén, de una ubicación a otra. Gracias a las paletas yo puedo colocar correctamente en la unidad de transporte el producto de entrada o el producto de salida, ¿no? Entonces las pallets o parihuelas van a ser un elemento de soporte muy importante dentro de la labor de un almacén. Muy bien, perfecto. Y tenemos aquí algunos tipos de estantes, pues, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la estantería modular, que la vemos fácilmente en los supermercados, en tiendas por departamento. ¿Cómo puedo ir yo acomodando o almacenando, ¿no? Gracias a esta estantería modular, por ejemplo. Tenemos aquí también, pues, las estanterías para paletas. Lo que yo justo les decía a ustedes, ¿no? Una paleta, ¿dónde la voy a guardar yo? En los famosos racks, ¿no? Y estas estanterías para paletas son las que nosotros mayormente vemos en los almacenes, ¿no? Todos ustedes, chicos, o su gran mayoría, me imagino que trabajan en los almacenes, entonces van a ver esto en su día con día, ¿no? Todos los días en su vida laboral, ahí en el almacén, van a ver estas estanterías para paletas, ¿no? Donde están los famosos racks, en donde se van a almacenar diversos productos en las paletas determinadas, ¿de acuerdo? En las paletas determinadas. Aquí vemos los famosos pasillos, donde el operario de almacén, el auxiliar de almacén, el almacenero, se va a trasladar para ubicar las paletas, para ubicar las cargas, ¿no? Va a utilizar el montacarga para subir, va a utilizar el transpallet para trasladar, ¿de acuerdo? Entre otros, ¿sí? Muy bien. Y finalmente tenemos la estantería cantilever, ¿no? Que me sirve para este tipo determinado de productos, ¿no? Por ejemplo, maderas, fierros, estructuras metálicas, ¿de acuerdo? La estantería cantilever, como la vemos en este gráfico, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien, entonces hemos llegado pues aquí a la parte final de esta primera sesión, la sesión número 1, donde hemos visto pues los elementos básicos, ¿no? Los conceptos generales sobre la gestión de almacenes y ustedes como líderes, porque ustedes son unos líderes, chicos, que están trabajando en un almacén o que piensan trabajar prontamente en un almacén y esto les va a servir a ustedes en su día con día. Estoy seguro que todos conocían de todo lo que hemos visto, pero simplemente hay que darle el concepto adecuado, ¿no? Justamente esto nos sirve o esta clase nos ha servido para ello, para conocer los conceptos, para conceptualizar lo que nosotros vemos en nuestro día con día, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias entonces por su asistencia, por su participación. Han sido más de 100 conectados. Espero verlos durante las 5 sesiones siguientes y ya Arnold les estará dando ahí las pautas para continuar durante las demás sesiones. No sé si por ahí se encuentra Arnold. ¿Qué tal, Arnold? Buenas noches nuevamente.